Nuestro corazón, amén. Él sabe llegar en el momento justo, en el momento indicado, en el momento cuando uno no lo espera, ¿no? Pero cuando más vulnerable está, es donde Dios sabe llegar en esos momentos oportunos. ¿Saben que yo no soy de llorar? Únicamente lloro en la presencia de Dios, ¿no? Pero no, tampoco me considero una persona fuerte, pero sí me cuesta, no soy por ahí de emocionarme, o más bien, no sé tampoco por ahí reaccionar cuando una persona se quiebra, ¿no? Y no es que no me guste hacerlo, sino que pensaba hoy, mientras estaba ahí, cómo es Dios, ¿no? Dios conoce los momentos, los días oportunos, sabe cómo estamos, sabe cómo venimos. Podemos tener una apariencia o ponernos la mejor careta y entrar a este lugar, pero Dios nos conoce y de Él no nos podemos esconder, no podemos escaparnos. Dios nos conoce siempre. Amén. Quiero que me acompañes en tu Biblia, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Quiero compartir una palabra que le puse mi impronta, pero en realidad la escuché también del pastor Carníbal en la convención regional que se hizo hace 2 semanas en la iglesia del pastor Hugo Boyd, en la iglesia de Gran Rey. Entonces quiero, una palabra que impactó mi corazón, que Dios me habló en gran manera, ¿no? Entonces quiero compartirla con ustedes. Lucas capítulo 1, verso 5 dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ¿no? Hasta ahí nomás. ¿Saben que hace un poco, saben que yo estoy estudiando psicología social y estábamos estudiando un poco sobre la comunicación? ¿Saben que la comunicación es el arte de comunicar y de saber expresar a través de gestos, palabras, miradas, no un mensaje? Pero también la comunicación tiene el fin de generar una respuesta. Toda comunicación tiene por fin generar una respuesta. Todo el tiempo nosotros nos estamos comunicando con la otra persona. Todo el tiempo nos comunicamos a través de una mirada. Mirar lo que te des al lado y mandar un mensaje con tu mirada. Nuestras miradas, ¿saben que nuestras miradas pueden expresar odio? Pueden expresar amor, pueden expresar lujuria. La mirada también puede expresar indiferencia, ¿no? Pueden expresar un montón de cosas en nuestra mirada. Todo el tiempo nosotros nos estamos comunicando con el otro, constantemente, ¿no? Estamos en el silencio, ¿saben qué comunica? Mi esposa, cuando yo soy de hablar mucho, ¿no? Pongo en palabras, así como predico, también cuando me enojo pongo, y soy una catarata de hablar. Hablo, ¿no? Porque ya cuando me enojé hablo y empiezo a hablar y como que no sé, como que nacen las palabras, ¿no? Y uno abre la boca y van saliendo las palabras. Y mi esposa hace silencio, pero su silencio a mí me comunica.
A mí me está dando un mensaje, me está dando una respuesta. No te quiero escuchar, no me interesa lo que estás diciendo, pongo pausa, se da cuenta que no estás, seguís hablando. No, ese silencio comunica. Todo el tiempo vos y yo nos estamos comunicando. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber acá es que cada vez que nosotros nos comunicamos, la comunicación tiene un fin, que es generar una respuesta. Generar una respuesta. Nos comunicamos por algo y para algo. Necesitamos una respuesta, ¿no? Ahora, ¿saben que el título de mi prédica hoy es trascender? Ayer Claudio hablaba a los jóvenes, que de hecho no se pierdan la reunión de jóvenes, tuvimos una reunión increíble, mucha gente nueva, ¿sí? Quiere conocerlo, venga los sábados, porque saben que la gente que viene los sábados no viene los domingos a veces, entonces como que se van turnando, pero venga los sábados. Hablaba de referentes, ¿no? Y me gustó esa palabra porque tiene que ver con trascender. Yo tengo 44 años, ¿no? Hoy, aunque no lo parezco un muchachito mucho más joven, ¿no? Pero tiene que ver con trascender. O sea, ¿qué va a pasar de mí el día que el Señor decida llevarme? ¿Qué legado voy a dejar acá en la tierra? ¿A quién voy a impactar? ¿Qué corazón voy a marcar? ¿Saben que cuando uno a veces quiere retroceder o bajar los brazos, siempre tiene que mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Vos mirás por el espejo retrovisor y vos ves quién te sigue, quién sigue tus pasos, quién sigue después de vos, quién va a sostener la antorcha que vos levantaste y que tanto defendiste, ese fuego, esa pasión, quién va a abrazar la causa, quién va a seguir llevando el Evangelio, ¿no? Nosotros, aquellos que ya superamos los 40, ya estamos pasando más de la mitad del viaje, ya pasamos la frontera de la mitad del viaje, vamos para la segunda mitad. La Biblia dice que después de los 70 los años son regalados por Dios, es un regalo de Dios, según el salmista. Entonces ya cuando pasamos los 40, pasamos la mitad del viaje, pasamos el peaje, ya pagamos el peaje y ya no podemos volvernos, ¿no? Ya seguimos y estamos transitando la segunda mitad del viaje. Ahora el tema es, ¿cómo vamos a trascender? Porque nosotros, este cuerpo, un día va a quedar acá en la tierra, nuestra alma va a ir con el Señor, pero ¿quién va a continuar con el legado? ¿Quién va a continuar a quién le vamos a transmitir la herencia? ¿Quién va a recibir el manto? ¿Quién va a seguir llevando y portando la llama del Evangelio? ¿No? ¿Quién va a abrazar la causa? Porque saben que yo me considero hoy una persona que abrazó una causa y que llevo más de la mitad de mi vida abrazándola y no soltando la causa, que es la causa del Evangelio. He pasado por un montón de situaciones y quizás muchos de ustedes han pasado peores situaciones que la mía, pero en ningún momento he soltado la causa. He querido desistir, he querido, como dijo Claudio ayer, bajar de la barca. He pasado, de hecho, recién abría mi corazón y le contaba una situación que quizás muy pocos sabían, ¿no? Pero fueron meses muy duros para nosotros, en especial para mí. Y la iglesia fue la que me sostuvo en este tiempo, ¿no? Pero en ningún momento en este periodo de tiempo he tomado la decisión de decir, bueno, bajo los brazos y abandono todo. Porque cada vez que un pensamiento de esos quiere ser recurrente y venir a mi vida, miro por el espejo retrovisor y me doy cuenta que tengo 3 personitas detrás mío que están siguiendo mis pasos y que están viendo atentamente todo lo que hago y todo lo que digo. Y que en algún momento ellos van a abrazar la causa, van a tomar la antorcha y van a seguir en este viaje, ¿no? Y en esta aventura, que es el Evangelio, que es el llamado, que es el servicio, que es involucrarnos en esta causa, abrazar la causa del Evangelio y llevarla, ¿no? Pero no, me encuentro ahora en esta historia bíblica, viviendo a la vida de Zacarías y de Elizabeth, ¿no? Dice la Biblia que los dos eran descendientes de sacerdotes. Los dos. Tanto Zacarías como Elizabeth
Elisabet venían de una familia sacerdotal. Para aquellos que conocemos conocemos la historia bíblica, desde el periodo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese periodo donde deja de haber, no hubo revelación, pasaron 400 años de silencio, que le llaman la Biblia, ¿no? Donde aparecieron los libros apócrifos, libros que no fueron inspirados ni fueron revelados por Dios. En esos hubo 400 años de silencio del periodo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, en el periodo de la revelación, cuando digo no hubo revelación, no hubo profeta. En esos 400 años de silencio no hubo profeta, no hubo profecía. Dios no levantó a nadie por 400 años, ni habló, ni se reveló al pueblo de ninguna otra manera. Hubo un silencio total de Dios por 400 años, hasta que aparecen los evangelios, la historia de Jesús, y vuelve la revelación de Dios a partir de ahora. Porque cuando Dios se le revela a Zacarías y a Elisabet que eran estériles, para darle un hijo, el que nace es el primer profeta del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. El anuncio del ángel que le da a Zacarías es el anuncio de la nueva revelación. Otra vez es el anuncio del periodo, del fin del periodo de silencio, donde Dios deja de hacer silencio y vuelve a revelarse a la humanidad a través de un nuevo profeta, que de hecho es el primer profeta del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, ¿no? Pasan esos 400 años donde Dios hizo silencio, donde Dios se habrá comunicado quizás de otra manera. Pero no hubo revelación, no hubo una persona que dijera así, Jehová dice esto, Dios me dijo esto, arrepiéntanse porque no, 400 años, donde incluso en esos 400 años de silencio aparecieron libros que no eran inspirados, libros apócrifos, ¿no? Ahora Dios se le presenta a Zacarías y hay una particularidad, que tanto Zacarías como Elisabet, dice la Biblia, pertenecían a una familia de sacerdotes. Una familia que había abrazado una causa y que la llevaban. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Pero tenían una particularidad, sí o sí tenían que ser levitas los sacerdotes. Sí o sí tenían que conocer la adoración en el templo. Tenían que saber cómo adorar a Dios. Ellos ya conocían, ya tenían una historia, venían de familia. Toda su familia fueron sacerdotes. Pero la Biblia dice que ninguno de ellos dos tenían hijos. Porque Elisabet era estéril. Si ellos se morían, su linaje, su trascendencia, su herencia moría con ellos. Moría con ellos. Por eso dice la Biblia y marca esto, que tanto Zacarías como Elisabet no tenían hijos, y hay un agravante aún más, porque dice la Biblia, eran ya de edad avanzada, ya estaban viejos, no tenían, vos imaginate el pensamiento de él como sacerdote, no tenía una herencia. No podía dejarle, no tenía nadie a quien dejarle lo que viniera más adelante. No solamente era estéril Elisabet, sino que ya eran viejos, ya estaban grandes. Pero dice la Biblia también que Zacarías, yendo a adorar a Dios, a ofrecer el servicio, es donde se le aparece el ángel de Dios y le dijo, no temas, ¿no? Y ahí empieza a revelarle donde Elisabet iba a quedar embarazada. Pero hay algo que me gusta en esto que tiene que ver con la trascendencia, porque dice que en el versículo 11, dice, le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. ¿Qué le habrá pedido Zacarías a Dios? Porque si Dios concedió lo que Zacarías le había dicho, ¿qué le habrá pedido Zacarías a Dios?
Ser padre. Un hijo, mirá que te solo decir herencia. Herencia. Zacarías le pidió a Dios herencia. Ahora, qué lindo que es cuando Dios nos escucha. Qué lindo cuando Dios conoce nuestro corazón. Porque yo te decía hoy, Dios conoce mi corazón, sabe qué día es hoy, sabe cómo yo vine acá. Y Dios sabe cómo intimar conmigo, cómo tocar, por más que parezca una persona súper dura, cómo tocar la fibra más íntima, para que con una sola cosita, una sola palabra, un solo gesto, que el corazón se estruje. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe bajo qué condiciones hoy llegaste vos a este lugar. Qué lindo es saber que Dios nos escucha. Porque dice la Biblia que el ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. Nadie de los que estaban ahí lo debe haber escuchado orar a Zacarías. Nadie sabía lo que el corazón de Zacarías estaba necesitando. Pero el ángel vino, la revelación, después de 400 años de silencio, volvió la revelación y el ángel le dijo: Zacarías, Elizabeth va a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Pero no va a ser cualquiera. Mirá lo que te saludó, no va a ser cualquiera. En el caso de Zacarías, iba a ser el primer profeta del Nuevo Testamento. Un profeta que bautizaba que se arrepientan en generación de víboras. Un profeta que fue apartado por Dios. Un hombre que fue marcado por el Espíritu Santo desde el mismo momento de su concepción. Ahora, qué lindo que es cuando Dios nos escucha. El Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en ese día de la adversidad, en ese día de la angustia, en ese día de que no da más, en ese día donde las fuerzas parecen que se fueron, que se desvanecieron, en ese día de vejez. Ese día donde no hay descendencia. ¿Saben qué? Yo he visto mucha gente en el Señor que han sido hombres y mujeres tremendos en Dios, pero que sus hijos no heredaron o no abrazaron la causa. En cuanto al servicio, qué feo que es cuando uno dice: no, sí, yo toda mi vida dediqué al servicio, pero mis hijos no quieren saber nada con servir a Dios. Una herencia espiritual, una herencia que se corta. Cuando vos y yo fuimos llamados a trascender. Trascender, y trascender significa perdurar en el tiempo, aunque ya no estemos. Perdurar en el tiempo. Yo en una de mis oraciones, cuando yo era más chico, cuando empecé a trabajar con sanidad interior, yo le decía: Señor, de la misma forma que vos sanaste mi corazón, yo quiero que vos utilices mi vida para sanar a la gente. Y le digo: que se olviden de mi cara, que se olviden de mi nombre, que se olviden de cómo era. Pero que nunca se olviden de lo que vos les hablaste a través de mi vida. Esa era mi oración. Una oración que trascendió en el tiempo, porque hasta el día de hoy yo me encuentro gente que me dice: una vez, hace ¿cuánto fue? Un año que fuimos a Dios y Amor. Estábamos en Dios y Amor y voy saliendo y me paro un matrimonio y me dice: ¿te acordás de mí? No, le digo: no me acuerdo. Bueno, hace como 10 años, porque Benjamín recién había nacido, y me dice: nosotros nos invitamos a un campamento de jóvenes acá en, no me acuerdo en qué campinera. ¿Saben lo que yo me acuerdo de ese día, de ese campamento? Que yo a Benjamín lo tenía UPA, y me lo habían agarrado los mosquitos y me lo dejaron picado por todos lados, con ronchas por todos lados. Pero me dice: ese día, a la noche, usted le dio la palabra a mi hijo. Y ahí me acordé. Cuando me dijo eso, ahí me acordé. Y mi hijo, ¿sabe qué? Después se apartó y hace más o menos un año Dios le volvió a confirmar la palabra y volvió otra vez al Señor. Trascender en el tiempo. Yo me había olvidado. Lo único que me acordé en el momento cuando me dijo fue que a Benjamín lo habían picado los mosquitos. Era bebé, estaba pelado, habíamos pelado, hacía calor y nos habían agarrado los mosquitos ese día.
ahí en el capítulo, lo único que me acordaba, trascender en el tiempo, dejar una herencia, un legado espiritual. Si Zacarías moría en la condición en la que estaba él y su esposa, no iba a haber una herencia. Juan el Bautista fue el primer profeta del Nuevo Testamento, incluso fue el que bautizó a Jesús. Mirá la importancia que es trascender. La importancia que es cuando Dios te escucha. En Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 19, no sé si lo tenemos acá en la pantalla. ¿Lo tenemos? Si no lo buscamos. Sí. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué dice la Biblia? Jehová se acordó de ella. ¿Qué era lo que Ana le pedía a Dios? Un hijo. Un hijo varón. Si sabemos, si nos acordamos de la historia, dice que Ana estaba afligida y lloraba amargamente porque Penina, la otra mujer de Elcana, se burlaba de ella, porque no podía tener hijos. Entonces Elcana la mira a Ana y la ve llorando de tal manera que le dijo, esta mujer está borracha. En otra versión le dijo, esta mujer está loca, está desquiciada, se está volviendo loca. Y ella le dijo, no estoy ebria, no estoy borracha, sino que con amargura de corazón estoy buscando al Señor. Con amargura de corazón le estaba pidiendo a Dios un hijo. Y ella le dijo, dame un hijo y un hijo varón. No fue específica en su oración. Y si vos me lo das, le dijo, yo lo voy a consagrar para vos. No va a pasar navaja por su cabeza, va a ser un sacerdote, lo voy a consagrar para vos, le dijo Ana. Algo específico oró Ana, y Jehová, dice, se acordó de ella. Mirá qué lindo sería hoy, en esta mañana, que Dios te diga, yo me acordé de vos. Y Jehová se acordó de Juan. Y Dios se acordó de mí. Y Dios se acordó de Valeria. Porque ninguno de los que estamos acá conocemos quizás la oración que amargamente le hemos hecho delante de Dios. Y que hoy Dios diga, y Jehová se acordó. Dios se acordó. Porque dice la Biblia, y Elcana se llegó a Ana, no vamos a entrar en detalles, no de lo que pasó ahí en ese momento. Pero ahí se acordó Jehová, y Ana quedó embarazada. Y en el capítulo 2 de 1 Samuel vamos a encontrar el cántico de Ana y cómo Ana empieza a adorar a Dios y le agradece a Dios por lo que Dios había hecho. Primera de Crónica, capítulo 4, verso 9, vamos a encontrar a Jabes. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sí? A veces saben que los partos son dolorosos. Dar a luz, sí, genera dolor. Pregúntenle a las mujeres. ¿Sí? Versículo siguiente, verso 10. Dice la Biblia, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Saben que ensanchar mi territorio quiere decir herencia? Mirá la vuelta que te llama su herencia. Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios, dice la Biblia, lo que él pidió. ¿No? Dios se acordó, Dios le dio a Jabes lo que él había pedido. Herencia, ¿sí? Perdurar en el tiempo, que te mueras, no en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero que perdures en el tiempo, que dejes una herencia. Que otro abrace la causa, que el día que Dios te diga pasá el manto,
darle la antorcha a alguien, que esa persona siga corriendo y que siga abrazando la causa y que la abrace con mucho más fuerza de lo que vos la abrazaste. Herencia, perdurar en el tiempo. Perdurar en el tiempo, que tus hijos amen servir a Dios. Que tus hijos amen servir. ¿Saben qué hace un tiempo atrás? Yo venía pensando con un pensamiento recurrente, ¿no? Valga la redundancia, pero tengo un pensamiento recurrente. Y yo hablo mucho con mis hijos, todo el tiempo, ellos no me van a dejar mentir, todo el tiempo hablamos, nos sentamos, dialogamos, charlamos, ¿no? Y una de mis cosas que yo tenía en mi corazón que luchaba mucho era que Dios no lo llamara a ninguno a las misiones. Porque una vez, en un campamento con Nicolás Ferreira, me acuerdo que estaba orando por Benjamín y él estaba orando por sus pies, por los pies de Benjamín. Entonces viene en un momento, se me acerca y me dice, mira, cuando Dios te diga, soltalo, me dijo, ¿no? Y en vez de, yo le abro mi corazón, ¿no? En vez de ser una bendición para mí, fue una carga. Pues yo dije, yo no lo voy a soltar. Es mi hijo, ¿no? No lo voy a soltar. Cuando Dios me diga, porque yo sabía que Dios me estaba hablando de las naciones. Entonces, fue una carga. Hace una semana antes de que fuera a pescar con Fernando y me rompa la calle y todo. Pero Dios ya salvó mi corazón. Fui a pescar con mis hijos, ¿no? Con los tres, ya con Gonzalo y los hijos de Gonzalo, ¿no? Fede y Carlos. Y estábamos pescando y en un momento el Pedro se saca las zapatillas y empieza a andar descalzo. Y se cae, se pega un golpe. Y el tipo se levantó y siguió pescando y andaba por acá. Y era una milanesa porque se habían revolcado por todos lados. Habíamos sacado mojarrita, pescadito, qué sé yo. Entonces yo fui a casa, yo acostumbrado siempre, porque mi papá siempre fue pescador, siempre pescado. Entonces, ¿qué hice? Agarré, limpié las mojarritas, qué sé yo, las empané, las pasé por harina, por todas, las hice fritas. Y las comimos. Las comí yo, porque Laura no come, Benjamín ni lo comía. Él sí lo probó y dejó, pero el Pedro la agarró y la comía. No, la mojarrita frita y me decía, papá, es una explosión de sabor. Yo no quería comer parecido, ¿no? Pero me dice, papá, es una explosión de sabor. Entonces yo le digo, ¿no? Y después me quedo, porque yo le digo, y nada de lo que digo, lo digo por decir. Le digo, Pedro, vos tranquilamente podés ser misionero. Tranquilamente podés ser misionero, le digo. Y cuando le dije eso, me quedé, ¿no? Habían tenido una discusión ellos en una mañana, estaban peleando. Entonces yo le dije, lo junto a los tres, y le digo, ustedes se tienen que defender. Ustedes son los mejores amigos. Le digo al más grande, vos tenés que defender a los más chicos. Porque ustedes son los mejores amigos, se tienen que defender entre ustedes. Y les digo esto, porque un día van a estar a kilómetros de distancia y se van a necesitar. Y cuando dije eso, otra vez algo hizo como que golpeó mi corazón. Entonces me callé la boca y dije, no digo nada. Al sábado siguiente voy a la convención de la UAT y escucho esta prédica. Y el pastor Carnival dijo, los hijos se piden. Los hijos espirituales también se piden a Dios. Los hijos, nosotros hemos orado por nuestros hijos. Pero los hijos espirituales también se piden a Dios. Y cuando nos hizo parar y estábamos orando, el Señor me dijo, pedime hijos espirituales. Pedime hijos espirituales. Pedime hijos a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Salmo 2, capítulo 8. ¿No? Y el Señor me lo dijo bien claro. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pedime hijos a las naciones. Que de este lugar salgan hijos espirituales a las naciones. ¿Saben qué? Yo no vengo de una familia de pastores. El Señor me llamó a mí en un altar en este lugar y el Señor me dijo, yo pongo en vos un corazón de pastor. Pasaron muchos años para que esa palabra se cumpla y mucho trato de Dios en mi vida y en mi corazón. Un día, hablando con el pastor Oscar, con el pastor Cacho, estábamos en la oficina y él me dijo esto, yo quiero ser tu papá espiritual. Y saben que yo cuando él me dijo esto, cuando él empezó a ejercer la paternidad espiritual sobre mi vida, yo entendí
que si yo aceptaba esa paternidad, la herencia espiritual que venía sobre él también iba a ser depositada sobre mi vida. Porque ese es el legado espiritual. Cuando yo en este lugar, el pastor Martín nos ungió, ese mismo legado, esa misma autoridad, ese mismo manto de gloria de Dios, era el traspaso de Dios sobre mi vida. Yo entendí que había un mandato de Dios y que había un orden en lo espiritual. Cuando yo acepté la paternidad, yo sabía lo que venía de parte de Dios también sobre mi vida. Y también sabía lo que yo iba a impartir sobre la vida de mis hijos. Porque yo tranquilamente podría haber dicho, no acepto la paternidad. Porque saben que para ser hijos, no tengo que aceptar al Padre. Y el Señor ese día a mí me dijo, pedime y yo te voy a dar hijos a las naciones. Y yo lo pedí. Pasó eso, pasó un muchacho a presentar un llamado, ahí en la convención, un chico de 24 años tenía, ¿no? Pasó a presentar, a hablar un poco de su llamado misionero, que se iba a un país restringido, que no podía hablar libremente del Señor, pero el Señor lo había llamado a él y a su esposa y a sus dos hijas, una de 4 y otra de 2 años, a ese lugar. Cuando yo lo escucho hablar, lo veo hasta inexperto en la forma de hablar. Muy jovencito, muy inexperto, pero con un llamado y una carga misionera tan profunda que había decidido abandonar toda su familia y irse con su esposa y sus 2 hijas a un país totalmente desconocido, totalmente cerrado al Evangelio, que podía peligrar la vida de su esposa, de sus hijos, y que podía peligrar aún su propia vida. Y saben que en ese momento yo me puse a pensar, y yo digo, ¿qué pensarán los padres de él? ¿Qué pensarán los papás que tienen que soltar a su hijo, que de hecho creo que el mes que viene lo vamos a traer acá para que presente también su proyecto misionero? En julio venía, ¿no? ¿Qué pensarán los papás de ellos soltar a su hijo a las naciones, a sus nietas, una de 4 y una de 2 años? ¿No? Y me entró una carga, incluso cuando oraba, se me caían las lágrimas. Yo dije, yo no soy fácil de llorar, pero sentí una carga. Esa noche, eso fue un sábado de la mañana, el sábado de la noche, invitamos a Ariel Lescano a predicar acá en la reunión de jóvenes de Pentecostés, ¿no? Y yo lo veo a Pedro, que estaba adorando a Dios, y en un momento lo veo con las manitas levantadas y hablando en lengua, ¿no? Entonces lo veo, y fíjense el suceso, por eso le cuento y abro mi corazón a esto, ¿no? Porque en ese que él levanta la mano, bueno, van los ministros y él empieza a llorar y me hizo acordar a mí, cuando me ministraron a mí. Yo me vi reflejado en Pedro esa noche. Entonces en un momento va Pedro y lo abraza a Benjamín y le digo a Benjamín, venga a orar por Pedro para que el Señor sane su corazón. Sin saber, sin entender, y en un momento estaba después Benjamín y Pedro acá, y viene Ariel y suelta una palabra sobre la vida de Pedro y le dijo, el Señor pone en vos un corazón misionero. Y más adelante, en el transcurso del tiempo, Dios va a usar a otra persona para confirmar tu llamado. Y después le dijo a los dos, de la misma manera que Dios llamó a sus padres, lo va a llamar a ustedes, ¿no? Y saben que cuando yo escuché eso, mi corazón se estremeció otra vez. Porque yo digo, tengo que soltarlo. Yo se lo pedí a Dios. Yo se lo pedí a Dios. Y Dios ya me venía hablando. No es que Dios a mí me agarró de sorpresa sobre mis hijos. No, Dios ya me venía hablando. Herencia espiritual. Si la Biblia es que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. Trascender en el tiempo. ¿Qué le estás pidiendo vos a Dios? ¿Qué le estás pidiendo vos a Dios? Herencia espiritual. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Saben que ese día? Eso fue un sábado. El lunes en la reunión del líder le digo a mi vamos a comprar un globo terráqueo. Vamos a comprarlo y vamos a enseñar a los niños a que oren por las naciones. A que lo vean, que vean el globo terráqueo y empiecen a orar por las naciones. Y son tus niños. Porque en esos niños están tus hijos, tus nietos. La gente que vos viste crecer en este lugar. Y que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios va a marcar el llamado. Es tu herencia. Es tu legado.
Y ¿saben qué? Esa gente que va a salir a las naciones no salen de mis lomos. ¿Son mis hijos espirituales? Sí, pero salen del lomo del pastor Oscar, que pasó el manto al pastor Martín. Porque hay un legado espiritual. La paternidad, uno tiene que aceptar al padre. Yo el otro día veía a Morena Real, que la vieron en todos los medios de comunicación, ¿no? Hablando del padre adoptivo y hablando un montón de cosas. Y el padre en ningún momento dijo: yo voy a hablar mal de mi hija. Hay una paternidad que se ejerce y hay una persona que no quiere, que se rehúsa a esa paternidad. ¿Saben qué? La paternidad se debe querer. Los hijos espirituales se piden, pero los hijos tienen que querer tener un padre espiritual. Una vez veníamos caminando con Laura, venía Pedro y Ciro adelante, y venían hablando entre ellos y dicen: ¿quién será el próximo pastor? ¿No? Y uno le dice: no, para mí va a ser Benja, porque el Benja es más grande. Y se saca el más chiquito y dice: no, el próximo pastor es yo. ¿No? Qué lindo cuando aman el ministerio, no un título. El otro día me dice papá, me dice uno: para mí el mejor predicador sos vos, me dijo. ¿No? Y estábamos hablando. Porque cuando vos predicás, vos haces que la gente llore, me dijo. Fíjate cómo observa, cómo ve las cosas. Para mí el mejor predicador sos vos, me dice. ¿No? Herencia espiritual. Herencia espiritual. Ana dice que lloró amargamente y Dios se acordó de ella. Jabes hizo una oración de Dios, pero ¿saben qué? La Biblia dice que Jabes era el más ilustre de todos, no era uno más del montón. Sobresalía del montón. Zacarías no era uno más del montón. Zacarías pasó desapercibido para todos ese día. Por suerte dice que le tocó ofrecer a él. Echaron suerte y le tocó ofrecer a él ese día, hacer el servicio del sacerdote. Pero ese día menos esperado, ese día que quizás nadie se había dado cuenta y le había pasado desapercibido para todos, el ángel de Jehová, después de 400 años de silencio, volvió a la revelación. Después de 400 años de silencio, Dios movilizó los cielos para que un ángel descendiera y le revelara a Zacarías lo que él había orado por tiempo. Porque el ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. ¡Qué bárbaro! ¡Qué profundo tiene que haber sido la oración de Zacarías! Para que el cielo se ha movido y que Dios mandara un ángel. Después de 400, porque uno dice: no, mandó el ángel, pero hay que ver la historia. La historia dice que hubo 400 años de silencio sin revelación de Dios. Aleluya. Sin revelación de Dios. Y una oración fue escuchada en los cielos, que conmovió a Dios, y un ángel descendió y trajo la revelación y dijo: tu oración ha sido oída. Vino un nuevo tiempo para el mundo, porque la revelación volvió a la casa. Viene el primer profeta del Nuevo Testamento, un profeta del fuego. Mirá que se lo va a decir del fuego, porque nadie se quería cruzar con Juan el Bautista. Guarda con que Juan te diera una palabra. No Juan, no yo, Juan el Bautista. Guarda con Juan, porque si era una palabra que traía un juicio aparte de Dios, era inminente. Arrepiéntanse, en generación de víboras, predicada en el cielo. El reino de los cielos se ha acercado. No fue cualquier persona. Fue el profeta, el primer profeta del Nuevo Testamento. Ponete de pie, por favor. Voy a pedir a los músicos que me acompañan.
Saben que nosotros somos muy distintos con mi esposa. Mi esposa, Dios llamó a uno de nuestros hijos a la estación y ella, que se vaya. No tiene problema en soltarlo. Yo no, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe cómo hablar, ¿no? Porque saben que un montón de veces, ¿vieron cuando alguien te habla y vos te haces como que no escuchaste, pero en realidad escuchaste, ¿no? Pero vos lo dejás pasar. Yo un montón de veces hice eso con Dios. Hablaba mi vida y dije, no, Dios se va a olvidar. ¿No? Y sigo, y miro para otro lado. Y Dios no se olvida. Dios deja que el tiempo cronos avance un poquito más. Y después vuelve a confirmar la palabra. Vuelve a confirmar el llamado. ¿Saben qué? Yo te invito por un momento a que mires por el espejo retrovisor. ¿Quién viene detrás tuyo? Nosotros no teníamos hijos todavía, estábamos de novio con Laura. Yo estaba acá en San Nicolás trabajando en la iglesia, porque la iglesia me pagaba el último año del instituto. Y Laura estaba como supervisora del instituto bíblico. Un fin de semana no aguanté más porque la extrañaba y me fui a verla al instituto. Ese día estaba predicando en el punto de misiones y estaba predicando Daniel Pedraza, ¿no? Misionero Letonio. Y nosotros, como Laura era la supervisora, estaba atrás de todo la capilla, yo me quedé con ella. Y en un momento de la administración él viene y nos pregunta cómo nos llamamos y que éramos nosotros que éramos novios, ya no íbamos a casar. Entonces él nos dijo esto: el Señor me dice que ustedes van a ser de los que se mojen los pies para que una generación pase el seco. Y no hemos hecho otra cosa más que eso: mojarnos los pies para que las aguas se dispersen, movernos en fe. Dios honra la fe, movernos en fe. Hace unos días Facebook me recordó cuando Pedro estaba enfermo, cuando tuvo 3 meses. ¿Saben que yo tuve una crisis en mi corazón muy fuerte ese día esa vez cuando Pedro lo internaron? Porque el médico me dijo, todo lo peor que pudo haber tenido un nene de la edad de Pedro, él lo tuvo. Él peleó con 3 virus y 2 bacterias, me dijo. Pedro había empezado mal, nosotros teníamos la extensión en Parque Norte. Hacía frío, era un lugar húmedo. Había empezado mal esos días, y yo me lo llevo igual, digo, ahora vamos igual. Tenemos que ir a la excursión, lo llevamos, me acuerdo que nosotros siempre manejamos caminando, los remis, y lo llevé en el coche, en el huevito, y lo pongo ahí, y esa noche de frío, húmeda, él empezó peor. Esa noche lo internamos, con el síndrome de Cockoluche, la tos convulsa. Ese día empezó una lucha en mi corazón interna, porque yo dije, por causa de mi llamado, expulsa a mi hijo. Un lugar donde nos habían robado como 5 veces. Un lugar, no sé si se acuerdan de lo que estuvieron, que nos quisieron usurpar el lugar. Y cuando fuimos a enfrentar el lugar, la chica que usurpó el lugar me enfrentó y me dijo de todo. De todo. Y me dijo, vos vas a ser el culpable si mi hijo se muere, si mi hijo se enferma. Y empezó una lucha en mi corazón ese día. Yo digo, no, por culpa del llamado, yo estoy exponiendo a mi familia, mis hijos. Es mi llamado, Dios me llamó a mí. No puedo exponerlos de esta manera. ¿Saben que cuando Pedro estaba internado? Y lo cuento esto porque hoy veo la fidelidad de Dios, ¿no? Él agarraba la crisis y yo en algún momento pensé, digo, su corazón
corazón se va a parar. Él estaba con la capa de oxígeno y él le agarraba la crisis y la tocó del síndrome de Cocoliche, le tocó mucho y no podía parar, y no podía parar, y no podía parar, y no podía parar. Entonces en ese momento yo lo levantaba, le ponía su cachetito junto con el mío para que la bigotera del oxígeno no se le salga, y le cantaba Él es mi paz. Y cantábamos, Él es mi paz, Él ha llevado todos mis temores, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Y saben que mientras yo le cantaba eso, su corazoncito se aquietaba y dejaba de toser. Él dejaba de toser, su corazón se aquietaba y él se tranquilizaba. Hasta el día de hoy, cuando él tiene un problema, tiene miedo de algo, él va a mi habitación y me dice: papá, me pasa esto, vamos a cantar. Y levantamos nuestras manos en la habitación y empezamos: Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. ¿Saben qué? Van a pasar los años y Él no se va a olvidar nunca. Por eso sabe adorar a Dios. Por eso Él se desespera a adorar a Dios. Porque ¿saben qué? Y está mi esposo y mis hijos de testigo. Ellos me ven en casa romperme adorando a Dios. En medio de crisis, en medio de problemas, en medio donde el dolor me invade, puedo levantar mis manos y adorar a Dios. En días oportunos como el de hoy, puedo romper mi corazón en la presencia de Dios. Hay un legado, hay una herencia. Hay una herencia. Yo quiero que mis hijos abracen la causa, pero también quiero que mis hijos espirituales, que la iglesia, que el centro cristiano, abracen la causa. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los hijos se piden. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Agarrá a la persona que te saludó y decirle: vamos a pedirle a Dios, trae la cadena. Traiga, rápido, rápido.